Mira, Fito, parece que sí, ¿verdad? Lastimosamente uno recién sabe cuando pasa eso, cuando pasa, ¿verdad? Si me preguntas a mí, yo me animo a decir que sí, parece que sí estamos entrando en esa fase, pero no sé, podemos ver qué ocurre en el resto de la semana y ocurra lo que realmente quiero que pase, ¿verdad? Que es que el contagio ocurra, pero que no sea exponencial, ¿verdad? Nosotros apuntamos a que el virus circule, porque tener cero casos tampoco es un poco, hasta me parece naif esa estrategia, ¿verdad? Lo que le pasa en Nueva Zelanda, lo que hace Taiwán, lo que hace inclusive Uruguay, me animo a decir, no sé si es lo correcto, ¿eh? Tiene que circular el virus, porque es como una pecera, es un globo, una burbuja, está en esas condiciones. Claro, El virus porque tiene es que como circular, que el tema siempre, es domar, porque si no ¿verdad? siempre va a estar Es la domar. expectativa de cuándo comienza Cuando explota. cuando Claro. explota el nivel de Claro, contagio. y va a estar encerrado esperando, ¿verdad? Y no es tampoco eso. Entonces, bueno, el virus está circulando, el tema es domarle al virus, ¿verdad? Esa es la lucha. Y en eso la conciencia comunitaria, ¿verdad? Esto de trabajar en cuadrilla, o sea, vamos a tener casos, pero que no sea una explosión de casos, como ocurrió, por ejemplo, en Chile. ¿Verdad? En Chile, en 2 semanas, de tener 4.000 casos, en 2 semanas empezaron a tener 15.000, 20.000, 40.000, 100.000, y hoy no sé cuántos, más de 300.000, 400.000 casos, ¿verdad? Pero se disparó en día. Cuando decimos nosotros, la cuestión es mantener domado al coronavirus. ¿Qué significa en números? Por ejemplo, hasta cuántos contagios por día, y si se quiere, y esto es muy desagradable, pero hay que decirlo, cantidad de muertes es razonable, digamos, dentro de la lógica de la enfermedad. Ojalá no se muriera nadie, ¿verdad? Pero dentro de la lógica de la enfermedad, ¿qué números son los que nos dicen si lo estamos controlando? Y una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¿Cuántos muertos aceptamos, verdad, por día? Yo creo que, pucha, me vas a poner zócalo y voy a ser desgachado durante los próximos 2 meses. Por eso aclaro yo que esto es muy argel lo que te estoy preguntando, Sí, pero es solamente para entender, porque obviamente es una enfermedad que mata, se va a morir gente, es muy argel esto. Pero digamos, cuando estamos en la cantidad de muertos nos dice que todavía está controlado, es horrible que se muera la gente. Pero bueno, es lo mismo que los accidentes de tránsito, cuando vos decís, bueno, se están muriendo 100 por día, es horrible, bajó a 10, y entonces decís, bueno, esto es más o menos razonable, no es que querramos que se mueran 10, pero es razonable. Entonces, dentro de esa lógica, ayer, por ejemplo, teníamos 7, eso se sale de lo que horriblemente podemos decir es razonable en medio de lo que supone esta tragedia de la pandemia. Sí, la verdad que ese número se sale para que sea el dato de un día, ¿verdad? Podemos alcanzar eso, podemos alcanzar un pico inclusive de 10 fallecidos por día, 15, ¿verdad?, fallecidos por día, y parar ahí, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí sería lo aceptable. Como para ponernos como meta, como máximo entre 300 y 500 fallecidos, ¿verdad? Pero sí me preocupa, ¿verdad?, ver lo que ocurre en países, tomo el ejemplo de Chile, ¿verdad?, porque también ellos intentaban hacer controles con cuarentena y todo esto, y no les fue bien. O sea, no me quiero comparar con Brasil, ¿verdad? Brasil con sus 200 millones se le murió 100.000 personas, eso equivale a que acá se mueran más de 3.000 personas más. A Chile, un país que sí hizo de todo para poder frenar la epidemia, sí, y con un sistema de salud mejor que el nuestro, ¿verdad?, el viernes cerraron los 10.000 muertos. Son 18 millones de habitantes. Estamos hablando prácticamente de un número similar, ¿verdad?, para Paraguay, 3.000 muertos. ¿Verdad? Entonces, si nosotros, nuestra meta es llegar como mucho a 500 fallecidos, es lo ideal, ¿verdad? Nosotros queremos eso, hasta ahí sería lo aceptable. Pero puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir lo que le ocurrió a Chile, lo que le ocurrió a Bolivia, lo que le está pasando a Bolivia, que es terrible. O sea, eso es que cuando nosotros decimos puede ocurrir, vos decís, bueno, 10, 15 fallecidos en un día, está todavía dentro de los márgenes que supone mantener domado el virus. Más allá, vuelvo a repetir, la tragedia que supone cualquier muerte, ¿verdad? Pero bueno, está dentro de lo razonable. ¿A cuánto puede disparar cuando nosotros podemos decir la miércoles estamos entrando en el escenario de Chile? Y que superemos el número de 15.
que superemos el número de 15 por día, o que 15 sea la norma, ¿verdad? Que se quede 15 durante 3 meses. Ahí ya entramos en el 15 como pico, una semana, y luego que empieza a descender, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Estamos entrando en el pico ahora. Ustedes tienen un escenario, me imagino, y hacen eso en base a los resultados que obtienen día a día. Y en base a ese escenario, ¿estamos por entrar en el pico de la enfermedad acá en nuestro país? Yo sé que te criticaron, te cuestionaron mucho por el tema del pico, que llega, que no llega, pero en base a este escenario actual. Y mira, el pico nos vamos a dar cuenta cuando estemos ahí, cuando pasemos, cuando empiece a bajar. Acá paró el pico, ¿verdad? Todos los países nunca supieron cuándo iba a empezar a dejar de subir, por lo menos. Los casos ni en Estados Unidos, ni en Italia, ni en ningún lugar, ¿verdad? Cuando empieza a haber un descenso sostenido, ahí dice, bueno, empieza el descenso, ¿verdad? Eso no quiere decir que en un par de meses volvamos a tener otro pico, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo es que sí, yo creo que estamos en un aumento, vamos hacia el ascenso de casos, ¿verdad? Que puede ser lento, que es lo ideal, ¿verdad? Que sea lento, en vez de que sea una cordillera de los Andes, sino que sea el cerro Acatí, ¿verdad? Sí, yo prefiero que sea un cerro, ¿verdad? O sea, extendida en el tiempo, pero no tan espigada, ¿verdad? O sea, por decirlo así, Guillermo, si el pico que tendríamos que alcanzar y no superar es hasta 15 muertos en un día, digamos que no sea 7 tuvimos ahora y mañana tenemos 12 y después ya alcanzamos 15, sino que sea, bueno, bajemos otra vez ese 7 a 5, después 7... y así vamos, y finalmente, qué sé yo, allá por septiembre alcanzamos el 15 y después ya empezamos a bajar. Eso sería lo lógico. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal, claro, que no se muere nadie, pero lo ideal dentro de lo que supone esto, ¿verdad? Sí. Y decime, el tema de las camas y la terapia, ¿cuántos de los que ingresaron a terapia se salvaron? Porque hay como un mito ahí de que el tema es cuántas camas de terapia intensiva tenemos. Y yo insisto, si tus expectativas en la terapia intensiva son lo más luego mínimas, poner tu apuesta en eso es un absurdo, porque, no sé, es jugar a la ruleta rusa. ¿Cuánta gente se salvó que entró a terapia? Sí. Si pones tu apuesta a eso, es que no sabes de apuestas, mejor dicho, ¿verdad? Si el entrar a terapia no es sinónimo de fallecimiento. El entrar a terapia y ser intubado, sí, la mortalidad es más alta. Ahí me animo a decir que está entre el 85 y 90%. Cuando uno está intubado, cuando uno está con el respirador mecánico, con ventilación mecánica, sí, los que entraron en eso, muy pocos salieron. Pero sí hay gente que entró a terapia, no requirió la ventilación mecánica y sí volvieron a salir, ¿verdad? O sea, hay gente que entró a terapia, o sea, no es entrar a terapia nomás, sino entrar a terapia y estar ventilado, ¿verdad? Es cierto, la mayoría de los que entraron a terapia fueron ventilados, ¿verdad? Y de los ventilados, el 90% o el 85%, ¿verdad? Yo creo que ahora hay más recuperados. Tuvimos casos ya que dieron de alta. Y tenemos, ayer hablaba con gente, ahí tenemos los casos en terapia intensiva de Pedro Juan Caballero, que prácticamente van a ser extubados ambos. Un muy buen pronóstico. Entonces tampoco es la fatalidad, pero sí, en términos de probabilidades, son muy altas las probabilidades negativas. Sí, además las secuelas, ¿verdad?, de la enfermedad, porque estaba leyendo lo que escribía un manager deportivo, un manager de jugadores de fútbol, y él decía 40 días con secuelas del COVID. Una persona que dice que hace deporte, que nunca fumó, que tiene una vida sana, 40 días con secuelas del COVID, con una infección que le quedó, y eso me parece también muy preocupante, ¿verdad? O sea, laboralmente, ¿cómo te va a afectar la enfermedad? Sí, y algunos, bueno, este tuvo 40 días y luego seguro hay algunos que quedan con las secuelas, el pulmón prácticamente fibrosado, con mala capacidad pulmonar, ¿verdad? Sí, hay casos de eso, y eso es para toda la vida, ¿verdad? Guillermo, de acuerdo con la experiencia que tuvieron los otros países, nosotros podemos decir que nos estamos descuidando, o sea, la gente declaró y por eso ahora se está disparando, o digamos, hay una lógica de la pandemia propiamente que hace que, bueno, en un momento empiecen a aumentar los casos
aunque la mayoría se esté cuidando, porque algo que no sabemos es si la mayoría se cuida o no, si lo que estamos viendo de repente en Areguá o en San Bernardino son, digamos, un grupo de desubicados, un número importante, obviamente, pero somos 7 millones, o realmente hay ya un relajo general. Y es un poco de las dos cosas, ¿verdad? El relajo hace de que el virus circule con mayor facilidad, ¿verdad? Pero sí, el virus ya está en la comunidad, entonces también, por más que tomemos todas las medidas, el virus va a circular, pero va a circular lentamente. Cuando va a circular rápido es cuando nos relajemos, ¿verdad? El relajo facilita el que el virus se disemine con mucha mayor rapidez, y es lo que lo vuelve incontrolable, ¿verdad? Y nada, si se hace una cuarentena total y nos quedamos todos en nuestras casas por lo menos 3 semanas, frena prácticamente todo, ¿verdad? Frena todo. Y lo demostraron los países que lo hicieron. El tema es que esto también tiene un costo que va mucho más allá de la salud pública, ¿verdad? Y voy a golpear la salud pública otra vez ese costo, ¿verdad? Pero bueno, la cuarentena total es una carta, digamos, que es útil, pero es una carta que hace mucho daño también, ¿verdad? Hay que saber cuándo utilizarla. Es muy difícil estar haciendo análisis de impacto y análisis de cuánto realmente se le puede atribuir a la medida. En Ciudad del Este yo creo que estamos viendo una ventanita muy pequeña de lo que está ocurriendo. Porque es muy importante saber el impacto que tiene la medida, porque si es un impacto importante, bueno, podemos replicar eso de repente en Asunción y Central, ¿verdad? Porque la actividad económica se mantiene para la actividad económica que hay en Ciudad del Este ahora, si realmente reduce de manera notable la cantidad de contagios, bueno, es una buena medida. Sí, eso, y también hay un elemento que cansa también, el tema del miedo, ¿verdad? Cuando la gente ve más casos cerca suyo y más si ve muertos cerca suyo, ¿verdad? Un familiar, eso hace que la gente se retraiga. O sea, la cuarentena no hace falta que la dicte el gobierno, ¿verdad? La cuarentena también se somete a la gente y en algunos casos lo pide, ¿verdad? Entonces, en una sociedad donde está golpeando la pandemia, el coronavirus, la sociedad también se retrae y se deja de movilizar, ¿verdad? Sin necesidad que el gobierno esté dando las directrices de hacer eso. Seguimos Entonces es muy difícil saber si es por uno o por lo otro. Claro, ¿verdad? seguimos en alerta naranja con el tema de terapia, de camas de terapia. Sí. No llegamos a rojo todavía. Y si hacemos por territorio, quizás sí, obviamente Alto Paraná va a estar en rojo. Pero si vemos la capacidad de camas total, todavía no hay una brecha grande todavía de camas en todo el sistema, ¿verdad? ¿Por qué Uruguay tiene, o sea, el número de contagios creo que se redujo? Me parece que el número de muertos ya quedó muy por debajo de lo que tenemos nosotros. ¿Qué explica el fenómeno uruguayo? Y son varios elementos, ¿verdad? Más allá de las decisiones que tomó el gobierno, de una cuarentena rápida, también parecía a nosotros, tienen un sistema de salud bastante bien territorializado, ¿verdad? La cantidad de médicos por habitante es 6-0 más o menos a nosotros, es un sistema de salud mucho más robusto y con años, ¿verdad? de madurez. Y por otro lado, o sea, acá uno se puede encerrar y que no entre el virus, ¿verdad? El mayor movimiento de las fronteras uruguayas es con Argentina, más que nada. Y Argentina se está protegiendo bien. Hay un control interprovincial muy bueno que hace que el virus no circule tanto dentro de la República. Y eso le protege tanto a Paraguay, nosotros nos protege mucho nuestra frontera, y a Uruguay. Y la frontera Uruguay-Brasil, hay que entender que la epidemia en Brasil recién ahora está empezando a ir al sur, a los Aguchos, a Río Grande do Sul. Y no hay ciudades como Foz o Ciudad del Este en la frontera con Brasil. Ahí está Chuy, está la zona, ¿verdad? Pero son pueblitos al lado de Ciudad del Este y al lado de Foz de Iguazú. Son pueblos muy poco conectados con San Paulo. Entonces, no tener una puerta de entrada, digamos, ¿verdad? Con alto flujo y como es Ciudad del Este, no me cansé de decir que Ciudad del Este es una ciudad súper conectada, ¿verdad? Es una ciudad muy cosmopolita. Montevideo es la única en Uruguay, no hay otra. Eso facilita muchísimo el control, ¿verdad? O sea, de alguna manera están más aislados que nosotros. De alguna manera están más aislados,
De Brasil, exactamente. Bueno, estamos entonces, para la gente que siempre está como esperando a ver si estamos saliendo ya de la parte más difícil, en el mundo no se sabe todavía eso, porque veo que de repente en Europa salen otra vez con el tema de, hace poco España estaban otra vez como locos con el tema de la salida nocturna que le provocó otra vez otros brotes. O sea, no hay nada cierto todavía con respecto a cuándo se va a acabar esta cosa. No, por eso desde el punto de vista comunicacional hay que dar un giro, ¿verdad? Acá no es más quedarte en casa. Eso no podemos estar eternamente esperando la vacuna. Aquí es saber salir, ¿verdad? Saber juntarse. Yo creo que comunicacionalmente tenemos que ser creativos y ese es el mensaje que tenemos que transmitir, ¿verdad? Cómo cuidarnos cuando salimos, si hay casos, porque va a seguir habiendo, que no sea una explosión de casos, ¿verdad? Ese tipo de mensajes es el que tenemos que dar. Qué desastre es la comunicación hasta ahora, Guille, ¿eh? Qué desastre que es la comunicación. Y sí, me estás hablando del Ministerio de Salud, y sí, pero vale mucho consuelo de tonto, ¿verdad? La OMS, todos los gobiernos son criticados por la comunicación porque es muy difícil transmitir algo que tiene que los conceptos van cambiando, que parece que los científicos no se ponen de acuerdo, o sea, y la gente tiene cosas claras y sencillas, y justamente hay cosas que no son tan claras y no son tan sencillas, y es muy difícil transmitir, ¿verdad? Sí, pero bueno, no quiero, es cierto, ¿verdad? Tienes toda la razón, se puede hacer mejor, eso es indiscutible. Pero yo no me refiero tanto al Ministerio de Salud, Guille, que yo creo que han hecho un esfuerzo, me refiero a nivel gobierno. Hoy hablaba con el ministro de Comunicación y me decía, tenemos 5.000 millones para comunicación para todo el año, pero yo prendo la televisión brasileña o la televisión argentina o la televisión uruguaya y las campañas que hay todo el día, porque la televisión es lo que más llega, la campaña que hay todo el tiempo de el distanciamiento, del barbijo. Vos sabés que este es un país de realismo mágico, ¿verdad? La gente prefiere creer en la teoría de conspiración o el payé que la medida práctica que te dice un médico, ¿verdad? Que el piquiboli te puede contagiar, que la carrera a pie te puede contagiar, y para eso tenemos que inundar, digamos, de comunicación, y eso no hay. Ustedes salen a hablar, vos, Mazzoleni, pero hasta ahí nomás. ¿Cómo le llega al tipo que, no sé, de San Pedro, de acá, de verdad, de Central, los perros que creen que el piquiboli son todos jóvenes, entonces son eternos? Tenés que meter una campaña durísima para eso. Sí, bueno, hablábamos justamente de eso, ¿verdad? El cambio del speech, ¿verdad? Tenemos que hacer una campaña, ¿verdad? De cómo hacer un asado, ¿verdad? Exacto. Cómo tomarte un asado COVID. Cada uno con su guampa, ¿verdad? Cómo aprender a juntarnos, porque eso es, yo creo, lo que nos queda para todos los próximos 12 meses por lo menos, y es comunicacional, es comunicación.